En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy corresponde al viernes 10 de septiembre del año 2021, de la semana 23 del tiempo ordinario. Bien, la oración de la misa que nos pide la liturgia para este día, o que nos sugiere la liturgia para este día, es la de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hoy iniciamos con la lectura, en la primera lectura, de la primera carta de Pablo a Timoteo. El día de ayer acabábamos de ver, de terminar de leer, la carta de Pablo a los Colosenses. Hoy iniciamos la carta a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguía la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Bien, este inicio de la carta a Timoteo, que está tomada de la primera carta, capítulo 1 de los versículos 1 y 2, y luego de los versículos del 12 al 14, habla de cómo Pablo habla parte de la transformación que tuvo Pablo en el camino a Damasco. En ese escuchar la voz, ver la luz, caer, que lo llevaron cargando 3 días de absoluta, pues que no comía, no bebía, no dormía, no nada. Y luego cómo es que va este otro personaje de Ananías y pues prácticamente lo convierte, lo integra a la sociedad y sobre todo le hace ver el amor que Jesucristo tiene sobre él a pesar de las acciones que venía llevando. ¿Qué revelación tuvo Pablo en estos 3 días? ¿Qué encuentro tuvo él con Jesús? Pues aquí nos los dice, ¿sí? Reconoce primeramente a Cristo Jesús como nuestra esperanza. Y luego reconoce que por disposición de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador. Reconoce esas dos autoridades, el Salvador y la esperanza en Jesucristo. Luego habla más adelante de cómo es que Jesucristo le ha fortalecido la fe y sobre todo da gracias por considerarlo digno de confianza al ponerlo a su servicio. ¿Pero qué servicio es? La evangelización. El servicio de llevar la palabra, la imagen, la enseñanza de Jesucristo a los demás. Y habla aquí algo muy interesante, cómo es que él de alguna manera se disculpa, porque habla de la incredulidad, de la ignorancia y cómo es que obró de manera violenta ante los seguidores de Jesús y ante el mismo Jesús. También habla de cómo es que el Señor desbordó sobre mí la gracia. Esa gracia de poderle llevar la palabra a los demás y esa gracia de poder ser agradecido. Del Evangelio continuamos con el evangelista Lucas, capítulo 6 de los versículos 39 al 42. En aquel tiempo
Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Dos elementos en pequeños versículos que que Lucas y la liturgia nos están poniendo para meditación de este día. El primero habla de la simbología de aquel que no ve y cómo es que guía, obviamente, a aquel que también carece de la vista. ¿Un ciego puede guiar a otro ciego? Pues yo creo que no. Jesús aquí lo pone como ejemplo. ¿Puede alguien corto de vista guiar a alguien que está igualmente de corto de vista o nulo de la vista? Bueno, pues esto habla de el tipo de vida, de la relación con el pecado, o sea, la desviación con los ojos, con el estar en la presencia de Dios, el seguir las palabras de Jesús. ¿Cómo es que el ciego intenta guiar a otro ciego? ¿Por oídas? ¿Por sentimiento? ¿Por ir palpando? Cuando en realidad no distinguimos el panorama completo, el universo completo que hay arriba, en medio, abajo, nuestro caminar, el horizonte. Eso es la falta de vista. Y luego abajo hace la aclaración. Primero fue el ciego, ¿sí? Y luego dice la paja en el ojo de tu hermano. Primero dice el ciego guía al ciego y luego cómo es que le vas a corregir la falta de visión a tu hermano por la paja que tiene, si tú tienes una gran viga. Esto hace ver primeramente que tenemos que revisarnos a nosotros mismos, aplicar la palabra y la vida de Jesús en nuestras vidas, en nuestro ser, para luego poder hacer la corrección al hermano. Por eso acá también en esta otra parte dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Cuando nosotros pretendemos corregir, no debemos de estar en la posición del discípulo, no debemos de tener esa paja, no debemos de estar ciegos. Tenemos que ser lo suficientemente grandes, fortalecidos, en todos los sentidos, en la fe, en lo espiritual, en las virtudes, en todo, para poder ayudar al hermano. Pero esto no significa que tenemos que empezar un largo aprendizaje, porque Jesús en todo momento te va guiando y te va dando esa fortaleza conforme tú vas caminando, porque las situaciones son diferentes, ¿sí? Por eso al final te dice, hipócrita. O sea, no pretendas hacer lo que no eres. No pretendas ser aquello que a lo mejor tú lo ves de lejos y que ya según tú te estás viendo ahí. Hay que aprender primero de nuestros errores, observarnos a nosotros para luego poder ayudar al hermano y poder ser ya no nada más discípulos, crecer en la obra y en la vida y en el ejemplo de Jesús para llegar a ser maestros. La oración colecta que el día de hoy nos sugiere el día viernes 10 de septiembre del año 2021, la oración colecta que nos sugiere la liturgia dice, Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la vida de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar
el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.